Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a nuestra conferencia de retos organizacionales. Hoy vamos a tener nuestra primera clase con la doctora Donaldson, Almarie Donaldson. Ella fue profesora mía en una clase de la maestría en la Pacific University y la clase se llamaba Liderazgo, Innovación y Cambio. Realmente me inspiró muchísimo su clase para desarrollar e innovar programas que estamos haciendo en comprensión de los tiempos. Número uno es de Guatemala. Es una sierva del Señor, ella ama al Señor. Hizo su doctorado en liderazgo organizacional en la Escuela de Liderazgo Global de Regent University. Y tiene más de 2 décadas de experiencia liderando, diseñando, investigando, desarrollando e implementando programas de liderazgo innovadores a nivel global. Yo estoy sumamente emocionado porque este tema yo creo que es súper urgente para todos los que son ministros, iglesia, los que quieren avanzar el reino de Dios, y los principios organizacionales definitivamente son una herramienta clave para esto. Así que yo voy a orar para pedir al Señor gracia, favor, denuedo en estas 3 noches que vamos a tener de conferencia, comenzando hoy con la doctora Anne-Marie. Señor, gracias por la oportunidad de estar juntos y conectarnos para nuevamente tener buen contenido, material muy importante para que nosotros podamos ser mejores en el ministerio, desarrollando el llamado que nos diste y viendo muchas más personas venir a Jesús como el único Señor y Salvador. Sin lugar a dudas, los principios organizacionales y todos los conceptos que hoy recibiremos nos ayudarán en ese propósito mayor, en esta causa más grande. Y danos hoy no solo tu favor, sino mucha gracia y facilidad a la conferencista para que pueda explicarnos, pueda mostrarnos, pueda llevarnos más allá y que podamos de manera muy práctica aprovechar todo este contenido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos, Dios les bendiga y vamos adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios estamos todos acá juntos expresando lo mismo y también colaborando en lo mismo. Y eso es lo lindo, que nosotros colaboramos y servimos a un mundo de gente, comunidades, y como lo ven, estamos sirviendo a un gran Señor de señores, nuestro Cristo Jesús, el Rey de Reyes, Dios Todopoderoso, que en Él todo se puede. Y cuando pensamos en todo lo que podemos tal vez hasta cierto punto cambiar, innovar, realizar, podemos plantear estrategias. Yo siempre me quedo con esa semillita en el corazón de que Dios siempre nos da la promesa que Él cumplirá. Todo lo que Él ha iniciado y todo lo que Él está trabajando se va a cumplir. Pero nosotros como líderes y líderes en nuestra comunidad tenemos responsabilidades y obligaciones hacia ese cumplimiento. Y es ahí donde yo me quiero centrar esta noche con ustedes. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia ese cumplimiento? Dios lo va a cumplir, hermanos. Él no se queda corto, nunca. Él es justo y perfecto. Y eso nosotros lo conocemos muy bien. Así que nosotros tenemos que realizar un proceso hasta cierto punto de un encuentro de nosotros mismos hacia nuestra comunidad, nuestra organización y saber realizar bien los planes. Por eso esta noche yo he titulado el panel como reto. ¿Cómo vamos a trabajar este reto? ¿Cómo vamos a presentar una estrategia hacia tal vez lo que vemos como algo deficiente o algo sumamente difícil y lo vamos a tornar en oportunidad? ¿Cuál es esa oportunidad adentro de ese lugar de reto?
No le quiero llamar problema, hermanos, porque problema para mí es una palabra que trae un significado o a veces un símbolo o a veces nos imaginamos algo negativo. Pero los problemas no son malos. Lo que sí quiero como fundamento plantear esta noche es que vamos a ver el reto y el reto lo vamos a examinar para poder entrar con una estrategia y poder iniciar un cambio. Como lo dijo María Inés, ella fue una gran estudiante mía y es más, hizo unos trabajos preciosos y en uno de los cursos que ella tomó, que fue precisamente este de liderazgo, innovación y cambio, yo recuerdo haber explicado durante la introducción del curso que estamos hablando de 3 temas separados. Liderazgo es un gran tema y es un gran tema que podemos hablar días y días sobre ello. Luego la innovación es otro tema bastante amplio y el cambio también. Es más, hermanos, el cambio tiene por sí su propia disciplina, lo que se le llama el manejo de cambio organizacional. Es un gran área de enfoque ahora en las organizaciones. Tal como esa también está la innovación, que la innovación también conlleva un cierto número de procesos, son bastante amplios. Pero el enfoque también que tenemos que tener esta noche es que la innovación y el cambio, esas dos no se llevan a cabo si no hay un liderazgo como puente entre lo que se innova, qué se va a crear y qué se va a implementar como un cambio. Y ese cambio, ese proceso es muy importante. Ese proceso es la innovación y ese proceso conlleva y tiene que llevar un cambio. No podemos plantear una estrategia ante el reto ni tampoco la podemos poner sobre papel y empezar a diseñarla si no tenemos entendido y si no entendemos que es realmente un proceso para implementar ya una estrategia hacia el cambio. Es bastante, hermanos. Si lo vemos, realmente son 3 áreas bastante distintas que las 3 áreas tienen en sí un gran lugar para poder ampliar sobre el tema. Así que les voy a compartir esta noche un modelo que pienso yo es un modelo eficaz para empezar a plasmar y a escribir esas ideas que ustedes tienen. Muy bien. Así que la comprensión de los tiempos, los retos ante la innovación. La innovación es un reto. Hay estrategias y oportunidades. Me quiero centrar en este versículo o esta serie de versículos, porque en un mundo de disrupción existe, bueno, una serie de interrupciones y hay un rompimiento con la manera tradicional de ejecutar algo. La palabra viene del inglés disrupción, que a su vez deriva del latín disruptio, que significa fractura. Desen cuenta que es solo una fractura, vamos a volver a eso. Y el libro de Isaías dice lo siguiente, pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Es como yo les estaba diciendo, Dios está cumpliendo y está ampliando la visión de todos aquellos que están acá con nosotros esta noche. Y todos mis planes se cumplirán. Hermanos, todos mis planes. ¿Cuántos de ustedes tienen planes ahorita sobre la mesa? Yo tengo planes en este momento, yo tengo un plan acá. Arturo tiene un plan. Todos tienen, y dice, todos mis planes. Ahora, estos son los planes de nuestro Dios, porque yo hago todo lo que deseo. ¿Y por qué le he puesto esto como disrupción? Bueno, la innovación empieza e inicia realmente con
una disrupción. Bueno, si nosotros creemos que estamos bien y vamos bien, jamás nos pondríamos a pensar, ¿cómo puedo hacer eso de otra manera? ¿O cómo puedo yo tal vez cambiar un proceso o ampliar algo o plasmar una estrategia? Todo eso conlleva una disrupción organizacional. Y es buena la disrupción. La disrupción en este sentido, como lo estamos estudiando esta noche, es elemental para que la innovación se pueda llevar a cabo. La disrupción es necesaria porque hay un nivel de tensión que existe ya cuando hay una disrupción. Si se ponen a pensar, quiero que piensen bien en situaciones retosas que tienen ahora ustedes como ministerio. ¿Qué es lo que más los está sacudiendo? Piénsenlo bien y quiero que se hagan una idea cómo es ese reto y cómo puedo interrumpirlo, porque ahí es donde está la innovación. ¿Cómo puedo ser yo el que va a disruptir el proceso? No es un caos, no lo estoy presentando como algo que no tiene orden, porque esto tiene orden, pero es una disrupción porque es como que vamos caminando y de repente nos tropezamos sobre una piedra en el camino. ¿Qué pasa cuando nos tropezamos sobre una piedra? Perdemos el balance, ¿no? De repente nos damos cuenta, hay algo que no está estable, hay algo que no está balanceado, me he tropezado y si no lo hago bien, hasta incluso me puedo caer. Y si me caigo, me puedo quebrar algo, me puedo lastimar. Hay una serie de cosas que pasan en un momento de disrupción. Piénsenlo así cuando están pensando en este momento de disrupción. Todos ustedes ya tienen algo simbólicamente envisionándolo como este es el momento que yo debo de presentar una disrupción. Y quiero que recuerden adentro de eso que Dios dice siempre que todos sus planes se cumplirán. Esos planes se cumplirán porque son el deseo de nuestro Dios. Y eso es lo lindo. No hay nada bajo el sol que Dios no conoce. No hay nada bajo este taller que Dios no conoce. Y los tiempos de Él, me encanta el nombre de esta organización, la comprensión de los tiempos, porque también ahí existe algo muy precioso. Tenemos que estar adentro del plan de Dios en su tiempo para que el timeline y esto que se está llevando a cabo se lleve bien. A veces nos apresuramos, entramos en un proceso de disrupción, de innovación, apresuradamente en un mal momento. ¿Y cómo nos va? Súper mal. A veces no entramos. Entonces, mi deseo esta noche que ustedes puedan tener una herramienta y un modelo que los pueda ayudar a entender, bueno, cuándo iniciamos, cuándo paramos, cuándo debemos seguir y cuáles son las etapas que debemos de formar antes de envisionar un cambio. Otra cosa que quiero también que entendamos bien es que la innovación es una palabra bastante popular. He visto mucho ahora que estoy haciendo muchos estudios sobre el comportamiento organizacional y también como yo he participado de muchos ejercicios, currículums, libros, una cantidad de cosas sobre liderazgo, el desarrollo del líder y el desarrollo del liderazgo organizacional. Siempre que se pone la palabra innovación es como una palabra que atrae. Y todo el mundo pone atención y dice, sí, si dice innovación, eso funciona. Pusieron innovación, eso es innovación. Sí, eso es. Pero realmente si estudiamos lo que significa la innovación y de dónde proviene la innovación es algo sumamente difícil, sumamente complejo
y no es tan fácil. E innovar implica, y escuchen esto bien, hermanos, dejar lo viejo, dejar algo que tal vez ha fallado y entrar a algo nuevo. Hay un teorista que me encanta muchísimo, es un buen amigo mío, se llama David Garvin, y él habla sobre la organización que aprende, the learning organization, la organización que continuamente está aprendiendo. Es decir, que las fallas de la organización se vuelven en una oportunidad nueva para volver a buscar un resultado o cambiar un proceso o entrar hacia un proceso nuevo. Si la organización logra hacer un cambio a través de algo que falló y aprender del error que han hecho y realmente reposicionar el proceso, existirá un cambio. Y eso se dará y eso se lleva y se sabe cómo la organización que aprende, la organización que entiende los tiempos de Dios, la organización que entiende que el deseo de Dios es el ministerio de ustedes, que eso se cumpla. Porque yo no creo que Dios les pondría estos retos ni esta situación si Él no sabe desde antemano por qué es que viene esto acá y cómo ustedes van a manejar ese proceso de cambio. Entonces, la innovación es la acción y efecto de innovar. Innovar, mudar o alterar las cosas. Vean bien, hermanos, mudar o alterar las cosas introduciendo novedades. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque uno puede decir, estamos haciendo algo innovador, algo muy atractivo, con muchas novedades, pero todo eso puede ser una distracción. No necesariamente es innovación. Entonces, el punto que estoy haciendo es volviendo otra vez a lo que dice Isaías. Dios todo lo trae porque lo va a cumplir en su momento, pero hay un orden. Y a veces nosotros nos vamos con la innovación, que es increíble, excelente, y nos olvidamos que realmente hay algo que hay que introducirlo bien. El resultado de un proceso organizativo que finaliza con el éxito en la aplicación de un invento, una idea, un concepto, sea cualquier proceso de ese ministerio que ustedes están examinando, es que permite hacer algo que antes no era posible. Eso es innovación. Recuérdenlo, que permite hacer algo que antes no era posible y que también ha tenido y que también no ha tenido eficiencia. Entonces piensen bien en ese caso, esa idea o algo que ustedes quieren innovar. La innovación es algo complejo que también lleva realmente un trabajo bien estudiado. Es un acto fundamentalmente empresarial. Inventar es igual a innovar hasta cierto. Y lo que ustedes hagan como un plan ya nuevo para ajustar, entrar a una estrategia nueva, todo eso es un proceso de innovación y es realmente un proceso de creación. Y el invento debe ser aceptado por el mercado. Y acá el mercado, vamos a poner donde dice mercado, debe ser aceptado por el ministerio, por la congregación, por la comunidad, por los que estamos sirviendo. Es ahí, y miren bien, debe ser aceptado. Piensen también en los procesos que ustedes han participado, que han sido innovadores, pero ha sido realmente un proceso donde estamos innovando, esto es innovador, pero se percataron de que realmente ese proceso fue aceptado ante los participantes, ante aquellos, sus miembros de la iglesia que van a participar de ese proceso. A veces nos olvidamos, pensamos que el liderazgo es solo un camino, el líder acá y va el líder en su camino. Y acá estamos todos los seguidores.
Y algo que me gusta decir mucho es que el líder realmente no existe sin sus seguidores. Podemos decir que tenemos muchos líderes y muchos líderes dicen que son líderes, pero ¿dónde están los seguidores? ¿Y cómo son los seguidores? Los seguidores definen al líder y también le dan la credibilidad al líder. Entonces es ahí donde la innovación que ustedes van a plantear debe ser aceptado por aquellos que van a realizar ese proceso. Recuerden eso bien, porque muchas cosas fallan, hermanos. Un 70% de las organizaciones multiglobales, multinacionales fallan. Sus negociaciones fallan. Y el centro de ese fallo no es porque no resultó un presupuesto, no es por una situación tecnológica. Ustedes se pueden imaginar, pueden decir, oh, ha de ser una cantidad de cosas, logísticas, cuestiones operacionales. No, eso, la Forbes publicó eso y el 70% de fallas hacia un proceso de innovación no es con un presupuesto o tecnología o herramientas. La falla existe adentro de la visión y del liderazgo que está conllevando el proceso. Revolucionario, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, es que nosotros no tenemos los fondos ni el presupuesto para innovar. Eso tal vez es uno de los myths o una de las tal vez mentiras más grandes, porque la innovación no necesariamente necesita un presupuesto o un fondo financiero amplio. La innovación puede ser a través de un conocimiento nuevo, puede ser a través de un proceso de sistemas nuevos con empleados, en esta ocasión con ustedes como ministros, su junta directiva, su cuerpo ministerial, aquellos que trabajan con ustedes. Entonces hay que tener mucho cuidado. El proceso o este invento o esta idea o esta creación nueva debe ser aceptado por todos aquellos que la realizan contigo. Entonces, ¿cómo gestionamos la innovación? Es aquí donde yo les presento la estrategia. Y empezamos con algo que me encanta muchísimo. ¿Por qué? Porque esto implica orden, implica realmente buscar cómo escribimos la estrategia. Y el primer paso hacia una innovación segura, exitosa, es focalizar. ¿Qué significa el focalizar? ¿Qué estamos diciendo por focalizar? Luego es un proceso de vigilar. Y adentro de la focalización existen varias cosas que debemos diseñar y señalar hacia el cambio. Y aquí les presento algunas. Todos podemos innovar. La innovación no es solo con aquellas organizaciones exitosas o ministerios exitosos. La innovación está en cada uno. Entonces es un proceso que todos podemos utilizar. ¿Y cuáles son las señales del cambio? O sea, acá yo les presento un vigilar del entorno, es decir, ¿qué es lo que el ambiente les está diciendo? Este modelo es bastante administrativo, es gerencial, es empresarial, pero todo esto ustedes lo pueden traducir para que sea también de beneficio ministerial. ¿Qué es lo que cuál es la presión que tienen ustedes donde están viendo que debe de existir un cambio? Cambios con la base de la competencia, cambios donde hay aumento de fuentes de competencia, nuevas tecnologías, aumento de proceso tecnológico, habrá una presión para reducción y un sinnúmero de cosas. ¿Cuáles son, y acá les pregunto, para ustedes, cuáles son las señales de cambio que ustedes están en este momento experimentando? Tal vez en su ministerio me están diciendo,
ustedes, doctora Donaldson, en mi ministerio en este momento estamos tratando de implementar un programa totalmente nuevo. Y este programa totalmente nuevo necesita un director. Y el director necesita una serie de herramientas, tecnologías, cuestiones, recursos para llevar el proyecto. Y consecuentemente hay una serie de cosas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que focalizar y vigilar mientras están implementando este proceso de cambio y este deseo que tienen para el cambio? Doy esta ilustración como ejemplo. Esto es muy interesante. Todos sabemos bien, nuestro iPhone lo tenemos, ¿no? Y lo utilizamos todo el tiempo y tenemos tanto que, el iPhone es una herramienta increíble. Pero hace 30 años, miren, en el 1984, ¿dónde estábamos? ¿Quién de ustedes tenía un Discman? Yo tenía uno. Yo me llevaba mi Discman al colegio y tenía mis audífonos color rosado. O sea, estaba yo realmente en calidad de, wow, tengo lo más reciente. Pero miren cómo hemos evolucionado y cómo nos hemos adaptado a nuevas tecnologías emergentes donde hay cambios en la base de la competencia. La competencia acá, estamos viendo esta tecnología del iPhone y la tecnología que se presenta dentro de todo lo que estamos haciendo. Y ahora estamos nosotros en otra dimensión. Con todo esto que hemos hecho con la música, ahora tenemos este MP-Man de 32 MBs, tenemos el ScanDisk, el iPod Class, el Microsoft Zoom y es una cantidad de tecnologías nuevas. La empresa no es ajena a los efectos de la tecnología. Ahí voy a poner, el ministerio no es ajena a los efectos de la tecnología, tampoco a las amenazas y a las oportunidades y a la atención especial. Y anticipar y detectar los cambios es algo que el proceso de estrategia e innovación nos ayuda a planificar y a estar listos. Me pregunto esta noche para todos aquellos que nos escuchan y nos van a escuchar más tarde, ¿cuántas veces han estado ustedes en una situación donde han dicho, si yo hubiera, posiblemente si hubiera hecho un plan o ver más allá de este mes o 3 meses o 5 o los 6 meses y ver un plan y ver un poco más allá del día de hoy o los próximos 3 meses, la situación tal vez tuviera otro entorno. Entonces, la planificación estratégica es bastante importante, anticipar los problemas, pero los anticipamos después de hacer un diagnóstico y vemos las necesidades. Volvamos otra vez a la focalización de lo que tenemos que hacer, buscar bien y observar bien. Algo que yo les quiero, algo que yo hago con grupos y a todo nivel, de ejecutivos, jóvenes, grupos de trabajo, es hacer reuniones donde tenemos mesas redondas, informales, les llamo yo, y reuniones donde nos enfocamos en temas. Este es un buen ejercicio y yo se los recomiendo. Que lo hagan no cada semana, pero que lo frecuenten como un ejercicio donde van a aprender más. Y lo que se hace es traer a un grupo de personas, 5 o 6 personas puede ser su grupo de líderes ministeriales, y simplemente plasmar una pregunta en esa reunión y que sea una reunión realmente, como le decimos acá en inglés, brainstorming, donde hacemos una cantidad de ideas y empezamos a escribir ideas, ya sea sobre un pizarrón
sobre estas, ahora tenemos esas lindas carátulas post-it que podemos utilizar y empezar a hacer un ejercicio. El líder que se integra a esos procesos de aprendizaje con su grupo va a ser un líder muy exitoso. ¿Por qué? Porque esos son los momentos donde uno se da cuenta cuáles son, uno puede detectar cuáles son las deficiencias, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, algunos tal vez no dirán mucho, pero en una situación así se ven afectados y dicen, no, bueno, hermano, yo pienso que esto es lo que se debe de hacer. Y jamás tú lo sabrías porque esa persona no lo va a decir abiertamente. Pero el poder anticipar reduce también esos riesgos. Entonces, yo los invito, hermanos, como líderes, a tener estas mesas redondas con aquellos que ustedes lideran y darles la oportunidad 1 hora, no tiene que ser mucho tiempo y solo no es agendado tampoco. Simplemente escribir una pregunta, puede ser hasta tal vez un caso o algo que están ustedes atravesando que necesita un proceso de cambio o un análisis o una estrategia y ustedes quieren empezar a implementar algo nuevo. En la innovación hay una detección de ideas nuevas y es ahí en esas mesas redondas donde ustedes van a detectar cuáles son las ideas, qué es lo que se está generando como algo nuevo y por qué este colega mío, hermano mío, piensa que eso es así. Yo les invito a que sean más, que entren a una reunión como esta como observadores y aquellos que escuchan y tomar la oportunidad de realmente tomar nota y que realmente todo aquello que apasiona a su grupo ministerial, al grupo de líderes, tenga oportunidad de realmente plasmar y ver entonces cuáles son los nuevos horizontes. ¿Qué es lo que debemos abandonar, como dice esto? ¿Qué es lo que debemos entrar o hacia dónde debemos entrar y por qué? A mí me encanta esta palabra en sí, porque siento yo que no es solo algo empresarial, sino es algo bastante espiritual, hermanos. ¿Cuántas veces Dios nos llama a que seamos realmente vigilantes? ¿Cuántas veces nos hemos presentado a unas vigilias, no? Y estamos ahí orando y orando y orando y pidiéndole a Dios que Él se muestre hacia nosotros. Vigilar es algo, pero excesivamente, si se hace bien, es algo sumamente exitoso. El poder focalizar y luego el poder vigilar es algo que se complementa hacia la innovación, focalizar y vigilar y luego, después de vigilarlo, verlo, estudiarlo, como lo he dicho, hay momentos de capacitarse. ¿Cómo entonces voy a plasmar la estrategia para que eso realmente se haga realidad? Acá es donde muchos procesos fallan. Yo les estaba hablando de mi colega David Garvin, que habla mucho sobre la organización que aprende, la organización que conoce sus errores y que de sus errores aprende y sale a luz algo nuevo y pueden iniciar un proceso nuevo, reposicionar lo que sucede. Y es aquí donde muchas organizaciones fallan, porque entienden hay focalización, hay vigilancia, entienden los tiempos, se entiende las presiones del medio ambiente, se entiende bien lo que está pasando adentro del tema o lo que hay que innovar. Pero a la hora de realmente capacitar a esa persona, a esa unidad, a esa entidad, es ahí donde también no existe un proceso claro. Ahí adentro de la capacitación, hermanos, es donde existen todos estos talleres de liderazgo, como el que ustedes están en esta noche participando de ello. Es un momento de capacitación. Están iniciando un proceso de entendimiento para poderlo entonces llevar y también empezar un proceso de innovación. Pero eso requiere un
fundamento donde nosotros decimos en inglés knowledge base, un conocimiento base. ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Cómo nos capacitamos? ¿Y cómo capacitamos a nuestros líderes y a aquellos que están en ministerio con nosotros? Eso es muy importante. Así que, hermanos, el implantar o la implantación de la innovación del proceso trae en sí, como yo les he dicho, una generación de ideas. Uno puede ver realmente si es posible. Hay acá, yo le llamo producto porque este es un documento empresarial, pero el producto acá son los programas que ustedes llevan como iglesia, como ministerio, son las nuevas misiones, posiblemente hasta tal vez afiliaciones que tienen, congregaciones hermanas que puedan tener, la colaboración que tienen ustedes entre congregaciones que lo tienen tan lindo en la iglesia cuadrangular. Ustedes son un modelo increíble como iglesia que colabora y trabaja junta y juntos muy bien. Hay un diseño, hay un proceso y hay una demostración de validación. Es decir, que ustedes han observado, recuerden el grupo foco, sus grupos donde están observando y luego también están dando oportunidad a que algo se genere, una idea nueva. Están focalizando una estrategia que han escrito, están vigilando el tiempo, Dios les dirá, ahí es donde existe el discernimiento espiritual, Señor, ¿a qué horas y cuándo y con quién? ¿Verdad? Aquí voy a vigilar y luego voy a tomar un tiempo para capacitar, para que todo tenga un proceso en orden y se pueda entender bien. Recuerden bien lo que les dije hace poquito sobre la innovación. La innovación en sí tiene que ser aceptada. Si no, la innovación no va a funcionar. Nosotros podemos tener muchas ideas lindas, podemos salir a hacer muchas cosas lindas, tener toda la energía y todo el esfuerzo del mundo, pero si no hay seguidores para el líder, realmente no hay liderazgo. Si no hay aceptación ante la creación de ideas y la innovación, no se va a llevar a cabo la innovación, no va a ser exitosa, ¿verdad? Entonces yo realmente los quiero motivar a que se centren a buscar un proceso sólido. Aquí les he puesto un inicio para que empiecen ustedes a buscar un modelo que pueda ampliarse, pueda estrecharse, puede ser examinado, observado, experimentado y lo lindo es que es algo que ustedes pueden hacer colectivamente, colaborando con todos. Y yo sé que en áreas ministeriales a veces hay muchas presiones. Los pastores, los líderes tienen muchísima presión. Es algo que lo he visto. Mi padre, que ha estado en el ministerio por 62 años en Guatemala, y he visto cómo él ha mentoreado a otros ministros y mentoreado otras organizaciones. Mi papá ha sido un agente de cambio para el Evangelio de Guatemala desde su inicio, pero todo eso lleva un precio y todo eso lleva también un trabajo bastante fuerte. Y yo sé que para el ministro y para aquel que ocupa ese lugar pastoral es difícil. Es difícil decir, bueno, no sé, o no sé ni cómo voy a hacerlo, no sé ni de dónde lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Yo los quiero animar que estos procesos nos ayudan a frenar un poco y decir, ok, ¿cuáles son estas oportunidades que hemos tenido y por qué las hemos tenido? ¿Cómo vamos a diseñar un proceso nuevo y cómo lo vamos a llevar a su totalidad? ¿Y quiénes van a ser los participantes? ¿Quiénes van a ser aquellos que van a participar de nosotros? Nosotros conocemos a Walt Disney, ¿no? Muchas personas lo consideran a él el genio de la creación. Hizo parques, hizo cosas imposibles que solo la imaginación nos puede llevar a esos lugares, pero él
tiene en sí la fama de que logró llevar esa imaginación y creó algo tangible, realizó algo donde la gente podía llevar su imaginación y verse en estos procesos hasta estas historias de hadas y cosas eh, donde existimos en un mundo que no es real, ¿no? Pero por un momento hay un espacio donde, wow, no existe ni nada malo ni bueno, ¿no? Pero es algo que increíble, increíble. Y él dijo muchas veces, si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Eh, y es cierto, él lo hizo, él se imaginó este lugar y lo logró. Otra persona, un genio que conocemos muy bien, Thomas Edison, dijo que el genio es 1% de inspiración y un 99% de sudor. Es ahí que no nos podemos quedar atrás. Tenemos la idea, queremos innovar, pero nos toca a nosotros diseñar, buscar un proceso porque lo tenemos que trabajar. Es algo que solo pasa y todo mágicamente llega y estamos, wow, en el lugar donde debemos estar. Realmente toma en sí un trabajo eh, intencional. Otra herramienta que yo pienso que es muy valiosa cuando uno está generando ideas y cuando uno está generando un proceso de innovación es una matriz de decisión, un matiz de decisión, que es poner las 3 o 4 partes que ustedes quieren innovar y buscar y buscar adentro del equipo cuáles tienen prioridad, asignar 4 o 5 adentro de estas 3 partes y que cada uno de sus líderes califique esa área y buscar acordar colectivamente tal vez hasta un puntaje y decir, bueno, yo como líder me imaginé que esta área del ministerio era la que necesitaba más, necesitaba innovarse. Pero adentro de de este proceso donde tienen ustedes plasmar bien los puntajes de cómo dice cada uno de los líderes qué es lo que debe cambiarse, pueden darse una mejor idea. Y hasta ustedes mismos como líderes se pueden remover del problema per se o de la situación y verlo de una manera muy objetiva y decir, bueno, aquí el 80% de las personas que participaron de esto votaron o pusieron su puntaje o pusieron prioridad sobre esta parte. Y a veces como líder nos toca eh, literalmente removernos, ¿no? Movernos y hasta a veces nuestro orgullo debe ser removido hasta cierto punto y nosotros debemos quedar pensando, ok, Dios, tú estás obrando algo, un plan allí hacia el cambio, hacia algo nuevo, hacia algo que debemos hacer. A pesar de que yo no estoy 100% de acuerdo, tenemos a un grupo de líderes que sí están de acuerdo y ven el proceso. Por último, quiero darles creo que tengo 2 o 3 diapositivas como puntos de cómo vencer la resistencia al cambio. Y esto es importante también mantenerlo porque la innovación va a requerir un cambio. Es una estrategia, yo les presenté ya varias ideas, estrategias que pueden hacer algo muy, muy sencillo y plasmar un diseño, un proceso, ver bien los pasos, dónde se van a enfocar, qué es lo que van a vigilar, dónde van a capacitar, dónde van a ampliar en estas áreas y luego cómo vencer la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque al ser humano le cuesta. Como comportamiento organizacional a nosotros nos cuesta cambiar. Lo vemos en nuestra propia caminata espiritual. No es fácil el cambio. Dios muchas veces nos llama al cambio y nos cuesta. Entonces, imagínese si a uno mismo individualmente le cuesta ese proceso de cambio, ¿qué pasa ahora
tenemos a esa persona ahora en un ejercicio ya laboral o organizacional y no quiere cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra vez volvamos a la fórmula inicial. La innovación empieza con la aceptación de todos. Y si todos están informados, no va a haber incertidumbre. Explicar el cambio y explicarlo varias veces. Pues nosotros sentimos, después de hacer un cierto número de ejercicios, evaluaciones, observaciones, sentimos que esto es lo que se debe de hacer. Y ya no sale solo de ti como líder y cabeza de ese ministerio, sino sale como una exhortación del grupo, preparación adecuada. Como les he dicho, mis grupos foco, hacer un diagnóstico bastante sencillo, presentar cosas bastante sencillas para decir si alguien te va a retar o te va a cuestionar tu decisión, pues bueno, aquí hay un diagnóstico, hicimos una observación, hicimos varios ejercicios, estos son los puntajes, como entregar los libros, ¿no? La contabilidad del proceso de innovación, involucrar a las personas en la planificación, como yo les he dicho, estos grupos foco o mesas redondas que se pueden tener son maneras bastante sencillas de empezar un proceso de planificación, comenzar mediante la dirección de un grupo receptivo de empleados, ya sea de miembros de la congregación, comenzar con cambios que puedan dar un saldo rápido y positivo en esa tabla que van a hacer con las decisiones, las prioridades y decisiones que han hecho todos. Es ahí donde ustedes se pueden centrar en algo que puede ser rápido y positivo. Publicitar éxitos tempranos, siempre motivar a las personas que están en el proceso de cambio y proporcionar retornos positivos a quienes estén involucrados en el éxito y en el cambio. Así que es posible, es posible poder realmente completar un proceso como este y entender que adentro de todo el proceso lo lindo, lo que está en medio, que es lo que yo les había dicho inicialmente, es tener un corazón de aprender, siempre aprender, buscar cómo aprendemos de lo que ha fallado, de lo que no ha funcionado, lo que hemos reposicionado y cómo aprendemos, aprender de eso, ¿no? Y si lo ven y si lo estudian, casi cada uno de estos lugares, estas palabras están hasta cierto punto entrelazadas. Uno no empieza antes o sea, uno puede empezar claro, con focalizar, pero puede también capacitar, implementar, vigilar y hacia arriba. Y todo se centra y todo entra a lo que va en medio, que es aprender. ¿Quiénes son los que están adoptando y realmente aceptando esa idea nueva? Y es ahí donde existe ese proceso de aprendizaje. Yo personalmente me conmueven los modelos. A mí los modelos para mí son una de las enseñanzas más eficaces, una de las maneras más eficaces de enseñar y de también comunicar. Las personas se identifican adentro de un proceso cuando uno lo está utilizando. Entonces lo recomiendo. Recomiendo que ustedes utilicen inclusive a esto, si lo quieren ingresar en una reunión que tienen con su liderazgo, háganlo. Pregunten ustedes qué entienden de este modelo, cómo lo ven, creen que estamos haciendo partes de este modelo y cómo lo estamos haciendo. Y por último, antes de entrar a esta reunión, yo soy adoradora, me encanta la música y hay un corito que no sé si es un corito que se conoce por toda Latinoamérica, pero en mi iglesia en Guatemala lo cantábamos mucho y
sobre la visión. Y siempre que estoy en un lugar donde tengo que pensar más allá de algo o pedirle a Dios que me dé claridad sobre un proceso, siempre se me viene este corito a la mente y dice así: eleva tu visión, porque jamás... ¿Lo han escuchado? No, ¿verdad? Eleva tu visión. Y me encanta esa parte que dice eleva tu visión, porque te lleva a pensar más. O sea, Dios va a cumplir lo que Él ha diseñado. Eso tenlo en mente, es promesa. Pero adentro de eso Dios te está pidiendo este proceso de responsabilidad, como lo hemos visto esta noche. ¿Cómo vamos a manejar ese proceso? Pero adentro de eso Dios también está diciendo: mira, hermano, eleva tu visión y elévalo más allá, porque Dios ya sabe. Y si elevas tu visión, te vas a poner ahí juntamente con Él. Y si estás junto con Él, no vas a fallar. No vas a fallar, es promesa, pero tenés que estar junto con Él. Tenés que estar a la mano de Dios y saber que lo que estás haciendo es realmente junto con Él. Um, y ahí ahí es ya caminata de cada uno, ¿no? En su área. Así que espero que esto haya sido de mucha bendición. Muchísimas gracias. Buen tiempo. Yo quisiera decirte que con qué me quedo y qué me llevo de esta noche, esta hora, de lo que tú has hablado. Yo creo que cuando hablabas de innovación, en muchas maneras lo hablaste como humildad. Porque si no estamos dispuestos a aprender de otros, no pasa nada. Si no colaboramos con otros, pues no pasa nada. Si no servimos a otros, la verdad, no vamos a ver cambios, ni cosas nuevas, ni cosas que Dios trae con frescura delante de nosotros. Entonces, sí se podría asociar la humildad a la innovación. Qué lindo, me encanta, Arturo, qué bello salir con eso, porque eso es, ¿verdad? Eso es, qué Claro, lindo. y mira, como lo dijiste, en la iglesia actualmente y en Latinoamérica tenemos retos hacia proyectos, programas, procesos, todos apuntando al evangelismo, al discipulado, a la formación de líderes. Necesitamos urgentemente la creación de nuevos ministerios, el fortalecimiento de muchos que ya están. Y obviamente esto no surge solamente así como porque a uno se le ilumina pues la chispa, sino que esta noche hemos visto que esto hace parte de procesos en los que con más personas involucradas, personas claves, pueden resultar ideas innovadoras que avanzan el reino de Dios mucho más rápido que si uno solamente está como tratando de luchar contra tantas cosas que ocurren. Así que yo te agradezco muchísimo por traernos este tema, ponerlo tan cerca de nosotros. Muchas gracias. Gracias por lo que nos han compartido. Nos deja mucho que pensar, mucho que reflexionar, mucho que considerar y estudiar esto. En lo que hablaba de la focalización o la visión, me recordó de un proverbio africano que dice: mis ojos han cruzado al otro lado del río antes que mi cuerpo. Y es el proverbio africano habla de la visión. Estoy viendo hacia dónde voy, hacia dónde quiero llegar, pero ahora necesito ver cómo voy a llegar ahí. Claro, Y claro. es lo que usted nos ha presentado, de cómo tenemos que ver y buscar la forma. Tenemos que visualizar primero, sí. Claro, Y luego es cómo vamos a llegar. No todos vamos a llegar ahí de la misma manera. Tenemos que ver cuál es la situación en la que yo estoy y cómo es que yo puedo, qué recursos están a mi alrededor para entonces yo poder lograr cruzar el río al otro lado, como mis ojos lo han visionado anteriormente. Muchas gracias. Gracias, qué lindo, gracias.
Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Quisiera, algo que escuché, que dijiste, lo voy a decir en mis propios términos, ¿no? Dijiste que las organizaciones tienen que aprender, y dijiste aprender de los errores, y que eso es lo que va a producir un cambio, aprender de los errores. Entonces yo pensaba, bueno, ese es un principio bíblico, ¿no? Examinarnos a nosotros mismos, es como reconozca sus pecados y confiéselos. Exacto, sí. Y a veces los pecados son nuestros propios temores y enfréntelos. O un adagio popular, ¿no? El que no aprende de su historia va a tender a repetirla, ¿no? Pero ese concepto de aprender de los errores. Dijiste otra cosa que me llamó la atención. Dijiste que el 70% de las negociaciones fallan en su proceso de innovación por fallas del liderazgo y de la implementación de la innovación o el cambio. Pero después cuando comenzaste a explicar cómo hacer la implementación, cómo establecer ese cambio, noté que estabas haciendo una innovación. Al decirlo, estabas queriendo establecer una innovación de cómo hacerlo. Y cuando digo innovación es porque el tema aquí es, dijiste, fallas del liderazgo. Y la implementación que estás sugiriendo es equipos, pequeños grupos donde se pregunta, donde se establece una comunicación muy abierta, donde el líder tiene que ser muy vulnerable, muy asequible, muy amplio a escuchar las diferentes opiniones para poder dar soluciones a un tema específico en la vida de la iglesia. Y ahí va mi pregunta, ¿no? Y es, en Latinoamérica, pues durante muchos años desarrollamos un liderazgo de caciques, ¿no? Claro, sí. O sea, ¿a qué digo yo? Creo que los modelos de liderazgo en cada tiempo han sido beneficiosos, ¿no? Sin embargo, hoy estamos en otros tiempos. Pero aún así, hoy la iglesia necesita experimentar innovación o cambios para hacerse, para recobrar su impacto en la sociedad. Pero en Latinoamérica todavía sufrimos con ese concepto de liderazgo donde de pronto abrirlo a discusión, abrirlo a invitar a un grupo a dar sus opiniones y implementar cambios de la estructura, de la manera que usted lo está sugiriendo, pues número uno es innovador, número dos es un reto, pero esa es la realidad de Latinoamérica. Usted que hace estadísticas en Latinoamérica y conoce, ¿qué me puede decir en cuanto a eso? ¿Qué le diría usted al líder, ¿no? Que desea implementar un cambio, innovar su organización, o el pastor que quiere innovar su iglesia, o el empresario creyente que está aquí y quiere innovar su empresa, colocar esta nueva metodología de la cual usted nos ha ido hoy? Carlos, increíble lo que has puesto como pregunta, pero también quiero volver otra vez a ese tema de la falla, ¿no? El líder en sí como orden organizacional carga la identidad de la organización, los valores. En él surge esa visión. Entonces, la falla surge no tanto por personalidad, sino más porque no hay una falta de visión. Y es porque puede ser un sinnúmero de cosas, la competencia, las presiones. Entonces esa falla dentro de lo que está sucediendo entre las negociaciones y lo que se tiene que innovar, viene saliendo del líder como el que falla, pero realmente la falla es esa identidad, la visión. ¿Cuál es la misión y la visión y el propósito? Y es ahí donde lo que tú estás diciendo, ¿no? El propósito, ¿qué es y por qué lo estamos haciendo? Y hacernos esas preguntas, porque el propósito es muy importante ante el proceso de innovación. Y quiero volver a lo que dijiste
sobre esta cultura de cacique que tenemos en Latinoamérica. Desafortunadamente, la cultura machista yo participé por muchos años en un estudio global donde hicimos un estudio sobre el machismo y lo dividimos entre lo que llamábamos el machismo organizacional y el machismo de la sociedad. Y luego había un machismo masculino y un machismo femenino. Bueno, total, no se trata del género realmente, sino era un estudio para ver que realmente la dimensión de eso que tú estás diciendo es bien profundo, culturalmente, políticamente y socialmente. Luego, después de eso, se hizo una serie de preguntas. Yo tuve la dicha de empezar una serie de investigaciones con gerentes y administradores de rango bastante alto, ministros en gobiernos, presidentes de bancos, y muy interesante. Habían 4 calificaciones que estábamos haciendo dentro de eso, no solo todas las dimensiones, sino entre ellas estábamos viendo cómo esta persona relata sus procesos de responsabilidad, de poder, de motivación y afiliación. Y se hizo, bueno, es bastante complicado, hermano Carlos. O sea, eso fueron 10 años de estudio, muchos grupos a través de todo el mundo, 17,000 puntos estadísticos. Era una inmensidad de trabajo. Y cuando empecé yo a realizar los estudios latinoamericanos, algo muy interesante salió. Nosotros tenemos la tendencia de pensar, bueno, al líder le interesa el poder. Claro, ¿no? Me encanta lo que dijo Arturo, que la innovación es un proceso de humildad. Pero muchas veces la innovación puede ser un proceso de miren qué grande soy y qué poderoso soy también, ¿verdad? Entonces tenemos también, no sé por qué, la fama de que el latino cacique o como sea ese tipo de liderazgo es poderoso y debe ser poderoso. Y yo hice varios estudios porque cada vez que yo estudiaba las estadísticas me salía siempre lo mismo. Yo decía, esto tiene que ser un error. No es posible que a este líder de nivel alto le interese más la afiliación que el poder. Y por más de que hice y se involucraron otros genios de la estadística, al fin y al cabo, todos se pusieron felices y me dijeron, mira, María, encontraste algo nuevo. Al fin tenemos algo nuevo. Ya no se trata solo del poder, sino realmente el líder se está dando cuenta ahora que no es solo tener poder, autoridad, posición, prestigio, sino afiliación. ¿Qué te dice la afiliación? O sea, como decimos nosotros, te diré quién sos, estoy viendo con quién andas y te diré quién sos. ¿Con quién me estoy afiliando? ¿Cómo estoy trabajando yo mis procesos y cómo es ese proceso colectivo? Esto salió a finales de, vamos a ver qué año se publicó el último, 2000, creo que fue en el 2016, 2015, es bastante reciente. Ya no son los estudios de antes que teníamos, donde estábamos pensando en este modelo que tú dices, sino ahora tal vez hemos aprendido de tantos errores, tal vez hemos aprendido de tantas fallas, posiblemente hemos aprendido porque nos ha costado la vida, hemos pasado una vida llena de, bueno, de fallas, de caídas, nos levantamos, y te estoy diciendo eso así, realmente generalizando todo, ¿no? Para llegar a este punto de decir, bueno, si no se trata del poder, algo está sucediendo en este proceso donde hasta el mismo mundo y este líder, no sabemos si es creyente o no es creyente, no sabemos, se está dando cuenta que solo
no va a ganar, solo no va a conquistar el mundo. Muy interesante, pero me gusta mucho la manera que has puesto la pregunta, las inquietudes que tienes sobre este perfil que tenemos. Yo pienso que ese perfil está cambiando, ¿verdad? Pero sí, concuerdo contigo, Almari, esto está cambiando porque el mundo de todos modos va muy rápido y los éxitos particulares, individuales, ya no se logran. No. Los equipos, hay equipos multidisciplinarios, ni hablar de toda la cantidad de gente que se Correcto, integra ahora de tan diversas disciplinas. claro. Lo que sí de verdad deberíamos animarnos es vernos como cuerpo de creyentes y como iglesia un poco más para integrarnos, para estar juntos, para aprender juntos. Tenemos todo el ADN para hacerlo y a veces dejamos esto afuera, ¿no? Y una pregunta con lo que acabas de decir, Pastor Arturo, que también lo dijo Anne-Marie. Dijiste el punto 8 y tú dijiste que aquellos que deciden participar en la mesa y son, o sea, los llaman a ser parte de un grupo interdisciplinario para discutir, para hacer mejoras, innovación, etcétera. Dijiste proporcionar retornos positivos. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, vas a proporcionar, vas a celebrar cada parte de ese proceso. Es algo que olvidamos como líderes. También es un proceso que falla dentro de la visión. ¿Cuántas veces, y te pregunto, hermano Carlos, tu congregación recoge o tu grupo organizacional sabe exactamente la visión y si la pueden decir de memoria? Ese es un ejercicio que se hace mucho, inclusive lo han hecho años y años las empresas enormes como Deloitte, Procter & Gamble, que hacen estudios donde le preguntan a personas de todo nivel administrativo, ¿entiendes cuál es la visión y puedes decirla? Y muchos se quedan, no sé, no, y qué falta. Pero ese es el retorno, ¿no? Hay que volver a celebrar lo que se está haciendo bien y retornar también a esa visión para celebrarla y ver qué se ha logrado y no olvidarla. Eso también es muy espiritual porque Dios nos dice muy claramente, el pueblo sin visión perecerá. Dios nos lo ha dicho, pero tenemos un mundo de organizaciones y gente que no lo hace y que no entiende el poder de una visión. Y es también, yo estoy con una organización ahora mismo haciendo un diagnóstico con un comité ejecutivo y ese es precisamente el diagnóstico que está saliendo, hay una falta de visión y es porque todo el comité, inclusive la organización, no tienen clara cuál es la visión. Entonces, otra pregunta que se pueden hacer ustedes como líderes es, entre sus grupos y estas mesas redondas y reuniones que van a tener, ¿entienden ustedes la visión y qué entienden como la visión? Y escuchar lo que se dice y ver qué puedo aprender de eso, ¿no? Bueno, hablamos del líder latinoamericano como un estilo cacique, pero la realidad es que creo que hay un ciclo en este mover y en esta cultura, y es que si el líder abre la mesa para que todo el mundo hable y comunique, y si no hay la cultura de confianza para que todos hablen, ¿qué es lo que pasa? Nadie va a decir nada, nadie va a aportar por temor, porque hay temor a que cualquier cosa pueda desencadenar en algunas represalias. Entonces, creo que es algo muy importante pensar en desarrollar una cultura organizacional donde todos tengan la capacidad de hablar y aportar para lo mejor de la organización. Como decir, tratar de mover las incertidumbres es uno de los retos que tienen ante el cambio. La gente resiste el cambio porque hay mucha incertidumbre. Voy a perder mi posición,
voy a perder siempre hay una pérdida, ¿no? Y si no podemos darle a todos la confianza, es muy difícil un cambio. Y ser muy abiertos, ¿no? Al proceso. Y como lo dijo Arturo, me encantó ser vulnerables, ser el primero a decir, miren, yo me equivoqué, yo no lo hice bien, perdón, cometí un error y ayúdenme, ¿verdad? Es un trabajo o es un camino de humildad, como lo dijo Arturo, y también un camino de examinar al líder y ver al líder como debe ser, ¿no? Pero me encantaría en un momento saber cómo han podido implementar este taller o implementar partes del aprendizaje como un proceso de cambio, de innovación y cambio dentro de sus ministerios. Tal vez me dan la dicha de eso en algún momento, de saber quién implementó una mesa redonda o un grupo foco y qué resultó de eso, ¿no? Para empezar para empezar un inicio de innovación. Gracias a todos, gracias. Quería anotar es que gracias por el tema. Es posible, es una pregunta bajo la experiencia que tiene, que la iglesia cristiana no entendió o sí entendió lo que trajo la pandemia. Porque posiblemente la visión no es que no la tenga, sino que quiere volver a lo mismo que había antes. Y posiblemente ahí hay un choque porque la gente, el mundo, las formas, no digamos lo que Dios quiere, pero las formas sí pudieron haber cambiado un poco. Y yo noto muchas iglesias luchando para que la gente siquiera vuelva a lo presencial. Claro. Y entonces quería, bajo esa experiencia, aquí hay un grupo de personas que estamos deseosos de ver a Dios actuar. Un consejo, si fuera lo último que nos dijeras, claro, obviamente que vamos a tener más oportunidades, porque has dicho mucha cosa de innovación, pero un consejo que como pastor o como líder pudieras darnos de leer, porque este grupo, Comprensión de los Tiempos, es basado en un versículo que dice que hay que aprender a leer los tiempos correctamente. Sí. ¿Cómo lees tú en este momento el tiempo para que hagamos algo concreto? ¿Cómo leo el tiempo? ¡Wow! Qué pregunta más grande. Pero sí, es el tiempo. Hay secuencia y tiempo, ¿no? Hay una secuencia y uno tiene que entrar al proceso de innovación en su tiempo, después de haber estudiado, diseñado, aprendido. La resistencia que yo estaba hablando, hermano Gonzalo, esa parte es sumamente importante, buscar una manera de que esa resistencia no se sobreponga en los planes y en los cambios. La disrupción que el COVID nos trajo fue realmente una oportunidad. Y esa es parte de cómo Dios se ha revelado en el tiempo. Lo vimos como algo bastante, peligroso, y sí lo fue. No todos nosotros sufrimos hasta cierto punto sufrimos hasta con personas que fallecieron a nuestro lado por el motivo de esta enfermedad. Y lo que se dio con esta pandemia fue algo bastante sufrido, pero adentro de eso resultó una gran oportunidad para el evangelio. Y las iglesias que tomaron su tiempo para integrarse con la tecnología y buscar maneras de quedar adentro de ese proceso del evangelio ahí sí teníamos una gran incertidumbre, ¿no? No teníamos realmente nada fijo, a pesar de saber que íbamos a salir en algún momento y qué iba a pasar después de eso.
Muchas iglesias en este día se encuentran luchando por, como dices tú, Gonzalo, traer a los miembros de regreso o buscar cómo hacemos que esto continúe. Creo que Dios en este momento nos está hablando a que no nos resistamos a lo que Él está haciendo. Y Él está buscando que nosotros seamos realmente esa vasija y ese proceso para llevar algo nuevo. Y las iglesias lo están haciendo bien, o sea, yo me maravillo de ver cómo las plataformas sociales que tenemos en el Internet pueden llevar mensajes, no tiene que ser algo tecnológicamente complejo, es algo sencillo y uno puede continuar utilizando eso que tal vez no es lo más positivo para tornarlo en algo bastante positivo. Y sí, como lo has dicho, yo creo que la pandemia ha sido una de esas disrupciones. Y como lo ven, ahí yo les puse la definición en latín, la disrupcia, pero que esa disrupción ha traído una oportunidad. Y la disrupción tiene que haber un momento de tensión y disrupción para que algo innovador ocurra. La disrupción es parte del modelo, si ustedes lo estudian a cualquier académico, cualquier artículo empresarial que se va profundamente sobre la innovación, van a encontrar allí comentarios sobre la disrupción y cómo la disrupción es realmente una gran parte de la innovación y que la disrupción es algo positivo. A nosotros siempre nos dijeron, no hay que interrumpir nada, ¿no? Eso de estar interrumpiendo es malo. Está distrayendo, no haga eso. Pero en este caso sí es bueno. Es bueno porque la disrupción trae en sí, entonces esa como te despierta, ¿no? Y te dice, hay que trabajar algo que no está bien. Y la pandemia fue esa disrupción. La pandemia nos cambió en la manera de ejecutar como tradiciones que llevábamos, ¿no? Yo creo que la visión no debería estar tan anclada a circunstancias, porque si una circunstancia la afecta, pues hasta ahí la visión era muy corta, digamos. Me gustó lo del proverbio africano de que los ojos ven allá antes de que el cuerpo llegue. Eso debe trascender más allá de la tormenta, la dificultad, la corriente del río, como siguiendo al Claro. proverbio africano. No, claro, y me encanta lo que, no sé quién lo puso en el chat, porque yo dije inicialmente, esa es una fractura, pero no una quebradura. O sea, una fractura es muy distinta a algo que se va a quebrar. O sea, no hay separación, pero la fractura existe y si ven una fractura es una separación simple y sencillamente donde hay oportunidad de sanación de algo, ¿ya? Yo me fracturé el cuello y el doctor me explicaba, mire, la fisura que tiene aquí es mejor que la tenga así y no la tenga separada. Claro, un hueso separado es siempre lo peor, pero ahí hay oportunidad de que eso vaya, y eso es la innovación, es una fractura y está ahí en sus diapositivas, no es una ruptura. ¿Ya? Es una fractura, que es muy distinta a una ruptura. Una fractura sigue allí, el hueso sigue y sigue eso como moldeando y trabajándose. No es separado. Uno cree que eso me gusta. Es una invitación que nos estás haciendo para vivir como lo que somos. Somos parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, una comunidad. Así es. Llena de dones y de vida, y Dios quiere que podamos vivir esa realidad, no lo que somos. Somos una comunidad de creyentes. Así es. Aquí estamos, y la medida que aprendemos a caminar en esa identidad de comunidad, apreciando los unos a los otros, sus dones, talentos, escuchando y implementando todo esto,
vamos a poder seguir adelante y cumpliendo el propósito de Dios, ¿no? Para la iglesia, la sociedad, nuestras vidas. Así es, totalmente. Fracturas, pero fracturas sanas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Donaldson. Creo que usted ha tratado este tema que no es nada fácil de una forma con mucha gracia y estamos muy agradecidos por haber compartido con nosotros y gracias a todos los líderes que han compartido y han puesto sus comentarios para esta conversación tan interesante. Es el comienzo de empezar a pensar y cómo podemos crecer como líderes en nuestras organizaciones. Entonces, muchas gracias y la próxima sesión que vamos a tener va a ser sobre temas administrativos en nuestras organizaciones y tiene que ver con los errores más comunes que podemos cometer. Entonces, no se pierda la próxima sesión. Dios les bendiga.